aprovechar, tendrá una oportunidad para que le cierren los números. Bueno, está con nosotros David Miazo, economista y jefe de la Fundación FADA. David, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Sos especialista en el tema. Ya vamos a hablar sobre las posibilidades y las consecuencias de esta soja 600, pero Leandro Dario nos presenta el problema. Daniel. ¿Problema? No es un problema. No es un problema, es un dato, yo te diría que es el dato central en la economía argentina este año, más allá del acuerdo con el FMI, es cuántas toneladas se produce de soja y cuánto está el precio internacional de la soja, ¿no? Hoy cerró en la bolsa de Chicago a $581 la tonelada. Cerca de 600, todavía no tocó el 600, pero bueno, está subiendo, subió $10, está subiendo un montón por este tema de la sequía, ¿no? El fenómeno climático de la Niña, la menor producción en Brasil y en Argentina y por lo tanto sube el precio del commodity que exporta Argentina. Esto tiene un doble impacto, Daniel. Por un lado, impacto fiscal, o sea, significa más recaudación si el precio de la soja es mayor. Y por otro lado, el impacto monetario, que el Banco Central necesita reservas y Argentina necesita exportar miles y miles de millones de dólares para recomponer urgentemente esas reservas. Te vamos a mostrar una placa que armamos, Daniel, que es la evolución del precio de la soja este último año, del 7 de febrero de 2021 al 7 de febrero de 2022. Y vas a ver ahí en la evolución que primero sube el año pasado, en junio, toca un máximo. Ahí ves el primer pico es el pico de junio del año pasado. Baja, baja, baja y ahora en enero vuelve a subir y se ubica ahí en $581, que es, digamos, una buena noticia para el gobierno, pero nadie sabe si esto se va a mantener. ¿Por qué te digo que nadie sabe si se va a mantener? Bueno, por un lado tenés la amenaza de la sequía, por otro lado la amenaza de la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, la soja 600, ya pasó esto en la Argentina. David, ¿la soja es peronista? O por lo menos le da una mano al peronismo siempre que gobierna. Sí, tal cual, porque a partir de 2002, 2003 tuvimos una importante suba, después se pinchó después de 2015 y en el fines de 2020 empezó a repuntar y ahí se ganó la ideología de que la soja es peronista. Pero este número, uno dice, le conviene, es un buen dato para la Argentina. ¿Cómo está el sistema productivo argentino? ¿Está como para salir a ganar mercados, a vender? Porque si vos tenés un precio alto, vendés más y recaudás más. Pero el tema de la sequía y el tema del retaseo para invertir también que tiene el campo argentino por el tema de las retenciones y el valor del dólar soja, ¿no? Que es muy bajo. Exactamente, varias cuestiones. La primera es que viene en un muy buen momento, además de por la necesidad de dólares general que tiene la Argentina, por la sequía. Vos calculá, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario de una estimación de una producción del año pasado de 45 millones de toneladas de soja, este año estimó 40. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires de una primera estimación de 44, estimó 42. Todavía no tenemos los números de todo de sequía, pero cerca de una caída del 10% de la producción de soja, también de maíz, que son los dos cultivos principales de verano. Entonces, esta mejora en el precio viene a ayudar a amortiguar esa caída en el volumen. Pero te mueve el perímetro o te empareja, o sea, no perdiste menos, pero no ganás lo que tendrías que ganar. No, nos va a ayudar como país a tratar de neutralizar el efecto de la sequía. Tuvimos, como veíamos recién, un precio promedio de $542 el año pasado, $600 este año, si se mantiene, eso es un 10% más de precio versus un 10% menos de producción. Más o menos esperaríamos que neutralice el efecto de las sequías, que sería bastante complejo. La sequía anterior fue la del 2018, La ¿no? del 18. Gustavo Grobocopatel, que es un reconocido productor sojero, nos dijo acá en el programa, hace unos días atrás, que esa sequía obligó a que Macri recurra al Fondo Monetario Internacional porque lo secó de dólares. Bueno, te doy un dato. El año pasado, 2021, las cadenas agro exportaron por 55 mil millones de dólares. De casi 75, más tirando a 74 que exportó Argentina. Cerca del 70% de las cadenas agro. 75 mil millones de dólares que exportó Argentina, 55 son del agro. Exactamente. Esos 55 fueron 17 mil millones de dólares más que en el 2020. Y unos 12.500 millones más que en el 19, que fue un buen año en términos productivos. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido del 2021 sin esos 17 mil millones de dólares extras? El año pasado hubiese sido muy diferente la situación con el dólar, muy diferente el punto de negociación con el Fondo Monetario, las importaciones, hubiese sido muy diferente sin estos 17 mil millones de dólares extras. Y eso lo podés llevar, si querés, al 2018, que
No sé si fue lo único que generó la crisis, porque había una situación de fondo que ya era insostenible, pero sin duda que esa menor producción por sequía más precios malos generó una situación que quitó todo posible colchón que podría llegar a tener el país. Claro, David, en 2018 no solo hubo sequía, sino que la Fed subió las tasas de interés. Ahora sabemos que la Fed este año también va a subir las tasas de interés y eso va a impactar en el precio de los commodities. La pregunta es, ¿cuánto crees que se puede mantener este precio de la soja tan alto o vos creés que va a ser un precio volátil, que sube ahora y luego baja, sube y baja? Bueno, la expectativa para este año era que tuviéramos un precio más bajo, justamente porque se estaba esperando una política monetaria un poquito más restrictiva que la que habíamos tenido en Estados Unidos, en Europa, y que había sido el impulsor de los precios. Entonces, no se esperaban precios tan buenos. Pero después la sequía viene siendo tan fuerte en Brasil, Paraguay, Argentina, más otras zonas de Brasil, que está lloviendo mucho y hay inundaciones, Sí. que quitó de la producción mundial unas 25 a 30 millones de toneladas, más la cuestión de Ucrania, que no produce soja, pero sí produce maíz, produce mucho trigo, Rusia también, gran parte de eso también lo exporta a Europa. Entonces, bueno, todas estas cuestiones generaron este boom de precios. Si la sequía no empeora, tendríamos que estar viendo los techos de precios. No deberíamos esperar que sigan mejorando los precios. Sin embargo, tanto los exportadores como los productores hoy tienen la capacidad de tomar estos precios y vender la producción a estos precios. Entonces, hoy tanto los productores como el país, si querés, en manos de los exportadores, que son los que terminan trayendo los dólares, pueden estar fijando con los precios actuales, que yo creo que esto lo está haciendo todo el mundo porque ve que los precios son buenos. Ahora, el gobierno en su afán, por ejemplo, de cuidar el mercado interno, los precios internos, le pasó con la carne, ¿no? Digamos, le puso cepo a la exportación para controlar el precio interno de la carne, el precio de la carne subió internamente y nos perdimos 400, 500 millones de dólares de exportación de carne. Creo que la Cámara Argentina lo señaló la semana pasada, digo, una gran pérdida. Pero al margen de eso, te pregunto, porque también yo creo que el gobierno, si no devalúa, entre comillas, no sé, porque de decir devaluar se enojan, pero no corrige el dólar oficial, se pega un tiro en el pie incluso con la recaudación que tiene con las exportaciones, con las retenciones. ¿Por qué te digo esto? Porque le sacás un 33% al exportador de soja sobre el dólar oficial. Y no es lo mismo un 30% hace 2 años con 100% de inflación menos que de un dólar a 100 mangos que el de ahora. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, perfecto. Digo, pierde plata el gobierno también de recaudar de las retenciones. Y pierde plata o desinteresa al productor que va a decir, yo tengo que invertir, tengo costos con un dólar a 180, 200, 120, dólares financieros que están 2.24, 2.20, y a mí me liquidan, creo que el dólar soja, entre lo que le queda al productor, le queda 65, 70 pesos. Le queda un tercio del precio. Un tercio del precio. Porque vos tenés un tercio que se queda en los derechos de exportación, 33% Sí. de derechos de exportación, entonces el productor recibe 2 tercios. Y con una brecha cambiaria del 100%, si lo mirás en dólares MEP, recibe la mitad de eso. O sea que Pero estaría agregale otros recibiendo... impuestos, porque vos te quedás con la... Sí, con- no, esto es lo directo. después los impuestos provinciales. todo Nosotros eso. en FADA hacemos de manera trimestral la participación del Estado en la renta agrícola y da el 64%. Bueno, o sea, por eso. entre todos los impuestos se llaman el 64% de la renta agrícola. O sea, le dejás un tercio del precio, pero ese tercio es sobre el dólar oficial, no sobre el dólar blue. Y después el productor, cuando tiene que invertir, muchos de sus precios están dolarizados al otro dólar. Sí, o no se consiguen. O no se consiguen. Repuestos, cubiertas. Y tenemos este tema. O sea, necesitamos más dólares, pero se toman muchas medidas en el sentido opuesto. Derechos de exportación en los e impuestos en los niveles que estamos calculando. O sea, este nivel de carga tributaria no es gratis. Va de la mano con un estancamiento de la producción. Claro. Cuotas de exportación de trigo, cuotas de exportación de maíz, esto es restricción a la exportación de estos dos productos que, junto con la carne, que también tienen restricciones a la exportación, hacen los 4 principales complejos exportadores. Entonces, y ahora hay miedo con la leche también. Estos días hay rumor y miedo con la leche. ¿Qué pasa con la leche? Que también se generan restricciones a las exportaciones. Entonces, ¿Argentina exporta leche? sí, exportamos cerca del 25% de la producción de leche. Más o menos De la lo mismo que carne. De cada 100 litros de leche que se produce en Argentina, 25 se exporta. Exactamente. ¿Y por qué hay peligro? No, con esta misma lógica de si restringimos exportaciones, la misma lógica de la carne, la del trigo y la del maíz,
La carne por ahí fue la que más se sintió, pero con la misma lógica de si restringimos exportaciones, obligamos que una mayor cantidad de la producción se quede en el mercado interno y eso ayuda a bajar los precios en un momento de alta inflación. Esa lógica que no tiene sentido, que no tiene resultados, porque vos tenés del otro lado la maquinita, tenés todo el resto de las cuestiones que están generando inflación, no resolvés nada cerrando la exportación de un producto, y generás bastante complicaciones en ese sector, pero bueno, esa lógica es a la que lleva esto, a la que lleva a intervenir el mercado de carne, intervenir el mercado de trigo, de maíz, y de nuevo, está el temor en estos últimos días de que también llegue a leche. David, el gobierno, para cumplir con la meta fiscal del principio de acuerdo que anunció Martín Guzmán, dice, por lo menos lo dice Guzmán, que no va a hacer un ajuste fiscal. Esto se lo dice al otro sector de Frente de Todos, al cristinismo. Y dice que va a aumentar la recaudación vía crecimiento de la economía. Ahora, la consulta que te quiero hacer es, ¿vos crees que hay una posibilidad de que el gobierno aumente las retenciones a la soja, al maíz, al trigo este año para intentar cumplir con la meta fiscal con el FMI? No, no creo, por varios motivos. Primero, que el que más aporta, que es la soja, ya está en 33% de derecho de exportación. No puede ir mucho más arriba sin correr peligro de inconstitucionalidad. Eso, soja. Trigo, maíz, carne aportan un porcentaje menor, entonces subirles 2, 3 puntos genera mucho más ruido político en el sector agropecuario, etcétera, que realmente tener el efecto. Y por otro lado, tener un efecto fiscal fuerte. Y por otro lado, eso debe pasar por el Congreso, entonces también se necesitan los votos. Y yo creo que más allá de la principal oposición de Cambiemos, muchos que suelen ser aliados ocasionales, que son de los partidos provinciales, le va a costar a un diputado, un senador de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, igual ya, salir a apoyar. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado, ¿no? Con la ley de solidaridad pasó, sí, y la dejaron pasar. Y todos estos diputados y senadores que estoy comentando lo apoyaron. Uno cree que les preocupa, pero en realidad no, digo que no es tan fácil. No es que Alberto mañana saca un decreto y se tiene que volver a su pueblo, dar la cara con los productores, y van, y vuelven, y ha pasado. Bueno, qué sé yo. David, la última tiene que ver con esto. ¿Qué proyección hacen ustedes en FADA de los precios internos? ¿El precio de la leche, el precio de las harinas, el precio de la carne? ¿Qué proyecciones están haciendo? Bueno, primero que este año vamos a tener una inflación. Los que vamos a conseguir en el supermercado nosotros, ¿no? Sí. Lo primero es que este año vamos a tener una inflación del 55-60%. Entonces, los precios de todos los productos van a estar muy calientes. Y eso no va a ser excepción a la carne, a la leche, a las verduras, a la nafta, que no solo va a tener el efecto de este año, sino el efecto de todo el año pasado, casi congelado desde abril-mayo. Entonces, todos los precios de todos los productos van a estar muy calientes, van a estar en este orden del 55-60%. Y tenemos en algunos productos, como los que se exportan, el efecto del atraso cambiario que mencionabas vos recién el año pasado. El año pasado tuvimos 50,9% de inflación, 23,3% la suba del dólar oficial. O sea, tendría que haber subido más del doble de lo que subió. Y este año, por lo menos, eso se va a dejar de atrasar. Entonces, también todos los productos transables de la economía. ¿Vos crees que el dólar oficial, el gobierno lo va a mantener al ritmo del inflacionario del 2022? No es lo que quiere hacer Martín Guzmán, ¿no? ¿Vos decís que por abajo? El Banco Central dijo de ir acelerando el crawling peg y ir acompañando la inflación mensual, ¿no? Vamos a ver, con una inflación proyectada de 50-55%, te va a llevar el dólar oficial a 160 pesos a fin de año. A ver, ¿sabes cuál es el tema? ¿Qué van a hacer el año que viene que es eleccionario? Claro. Si no, digamos, o sea, si no recuperan un poco este año, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede pasar el año que viene que es eleccionario? Porque los números dan hasta un punto, como claro, el atraso de las tarifas de los servicios públicos y los subsidios. Llegan hasta un nivel, después ya se hace imposible mantenerlos, porque todo este tipo de medidas, congelar precios, congelar tarifas, atrasar tipo de cambio, son todas medidas muy cortoplacistas. Yo las puedo estirar 3, 4 años, pero después se me hace insostenible, porque o tengo que estar imprimiendo para pagarlo o se cae la producción. Tuvimos una época que se cayó la producción de gas, se cayó la producción de combustibles porque ya no producíamos más. Se cayó la producción de trigo a la mitad. Sí, claro. Tuvimos el trigo más caro del mundo en el 2013. Entonces, estas medidas tienen sus plazos
no son soluciones, es solamente patear el problema para adelante. O sea, si yo congelo el combustible un año, me salvo de la inflación ese año, el otro año voy a tener todo el aumento que no tuve. Y lo mismo pasa con cualquier producto. Entonces, a lo que voy, o el dólar oficial. Yo lo puedo atrasar un año, lo puedo atrasar 2 años y después se me recupera todos los años que se me había, todo el porcentaje que se me había atrasado. Bueno. Entonces, eso, si no hacen estas cosas este año, yo me pregunto qué va a ser de un año eleccionario si seguís atrasando todo y todo es insostenible. Y más, si incumplís el acuerdo con el fondo, que nos van a venir a revisar cada 3 meses. Estás en Argentina, David, ¿eh? 133 Puede pasar, ya pesos. pasó eso. Sí, ya pasó, pero son Por eso. lo que se suelen llamar los economistas medidas de fin de ciclo. Sí. Bueno, cuando me faltan 9 meses para las elecciones, atraso todo, total, ya viene otro, o si yo vengo, cambio gabinete y puedo explicar que hice otras cosas. Pero cuando es el mismo gobierno y le faltan casi 2 años, se complica. David, gracias por tu visita, ¿eh? Un gusto tenerte en el programa. Un gusto conversar con ustedes. Lean, nos vamos. Nos vamos. ¿Te queda? La última, dale. Sí, bueno, hoy hubo un entredicho muy fuerte entre el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Sergio Berni por el tema de la droga. Aníbal Fernández le dijo mercenario y ex amigo. La verdad que no es la primera vez que dentro del propio gobierno hay choques entre el ministro de la Nación y el ministro de la provincia, sí entre Aníbal Fernández y Sergio Berni, pero recordá vos que Sergio Berni también tuvo problemas con la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederick. Con lo cual, bueno, volvemos a ver estos episodios de Fuego Amigo que amplifican problemas dentro de la coalición de gobierno, al frente de todos. ¿Sabés quién es Matt Gaetz? ¿Quién es? Matt Gaetz es un legislador republicano muy cercano a Donald Trump. De la Florida. Del estado de la Florida. Está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la política latinoamericana. Hoy hizo una declaración muy polémica en Estados Unidos. Dijo que Xi Jinping, o China, o el régimen chino, compra con sus influencias voluntades y que después de la reunión con Alberto Fernández acaba de incorporar a Argentina al comunismo. O sea, una declaración que, por supuesto, ya está rebotando en los portales de noticias de Argentina. Bueno, nos estamos yendo. Mañana a 22 horas te esperamos aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Chao, hasta mañana.